¿Qué pasaría si te dijera que un simple vuelo se convirtió en una pesadilla donde un hombre fue expulsado de un avión sin ninguna razón y lo que sucedió después dejó a la aerolínea temblando? Quédate porque esta no es solo una historia sobre un pasajero, es una historia sobre una corporación gigante que intentó encubrir la verdad y la venganza que siguió. Te dejará sin palabras. Antes de comenzar la historia, comenta a continuación desde donde la estás viendo hoy y si disfrutas de esta historia, no olvides presionar el botón de suscripción para ver más. Fue solo otra mañana común y corriente cuando Charles Williams, un hombre bien vestido de unos 30 años, abordó su vuelo de Atlanta a Nueva York. Había estado esperando este viaje durante semanas. Todo estaba listo, tenía su tarjeta de embarque en la mano, su asiento estaba confirmado y no había ninguna razón para pensar que esto sería algo más que un viaje tranquilo. Cuando encontró su asiento en la sección económica, se acomodó, se abrochó el cinturón de seguridad y se preparó para el vuelo, pero lo que sucedió después fue algo que nadie, especialmente Charles, había esperado. El avión apenas había despegado del suelo cuando la azafata Sara caminó por el pasillo y se detuvo justo frente a él. Sin una palabra de saludo, simplemente miró a Charles y dijo, «Señor, debe moverse a la parte trasera del avión». Confundido, Charles levantó una ceja. «Lo siento, ¿qué quiere decir?» «Estoy en mi asiento asignado». Los ojos de Sara no se suavizaron. «Debe moverse a la parte trasera, es por razones operativas». Su tono era firme, frío, casi despectivo. Charles miró a su alrededor sin estar seguro de lo que estaba pasando, nunca antes había experimentado algo así. Le pidieron que dejara su asiento sin ninguna razón clara, pero no era del tipo que hace una escena. «Lo siento, pero realmente no entiendo», dijo con calma tratando de mantener su voz firme. Sara no explicó, simplemente repitió la misma demanda ahora sonando más enérgica. «Muévase a la parte trasera del avión». En este punto Charles estaba empezando a sentirse incómodo. Su mente corría, ¿por qué lo estaban señalando? No había nadie más en el avión al que se le pidió que se moviera. «¿Qué está pasando?», preguntó de nuevo, pero Sara solo lo miró sin pestañear. Sin querer causar problemas, Charles finalmente se puso de pie, sintió una creciente sensación de inquietud, pero pensó que tal vez había habido algún error, tal vez fue solo un malentendido. Agarró su bolso y comenzó a caminar por el pasillo. Aunque todavía no estaba seguro de por qué le pedían que dejara su asiento mientras se dirigía hacia la parte trasera del avión, notó que los pasajeros lo miraban, algunos parecían confundidos, otros ni siquiera levantaron la vista de sus libros o teléfonos. Era extraño, como si nadie supiera lo que realmente estaba sucediendo. Pero Charles no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Llegó a la parte trasera del avión y se quedó allí torpemente tratando de averiguar qué hacer a continuación. ¿Se suponía que debía esperar allí atrás? Se dio la vuelta para ver si Sara tenía más instrucciones, pero ella ya se alejaba caminando por el pasillo como si nada hubiera pasado. Se quedó de pie en el espacio reducido tratando de darle sentido a lo que acababa de ocurrir. Luego, solo unos momentos después, dos guardias de seguridad se le acercaron. No dijeron mucho, pero su lenguaje corporal era claro. Estaban allí para escoltarlo fuera del avión. Charles sintió que se le hundía el estómago. No podía creer lo que estaba pasando. Esto ya no era solo un problema de semillas. Lo estaban arrojando fuera del avión. «Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó con voz temblorosa. Ahora los guardias de seguridad no respondieron, pero uno de ellos hizo un gesto hacia la puerta indicándole que siguiera. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar, algunos mirando por encima de sus hombros, otros simplemente observando en silencio la escena desarrollarse. Charles nunca se había sentido más humillado. Lo estaban escoltando fuera de un vuelo como un criminal y sin embargo nadie parecía saber por qué. Miró hacia la cabina tratando de atrapar la mirada de Sara, pero ella ya estaba fuera de la vista sin explicación ninguna, disculpa, solo la dura realidad fría de que lo estaban sacando del avión. Pero mientras caminaba hacia la puerta, Charles hizo una promesa silenciosa. Esto no había terminado, sabía que tenía que hacer algo, no iba a dejar pasar esto. Cuando Charles bajó del avión y pisó la pista, no pudo quitarse la sensación de incredulidad. Su mente corría con una mezcla de confusión y enojo. ¿Cómo pudo pasar esto? No había hecho nada malo, solo era un pasajero que pagaba siguiendo las reglas como todos los demás, porque lo habían señalado y porque la azafata no le había explicado nada. Las preguntas seguían dando vueltas en su cabeza, cada una más frustrante que la anterior, pero el pensamiento más urgente era que no podía simplemente alejarse de esto. No podía permitir que la aerolínea se saliera con la suya al tratarlo así. Sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. El teléfono sonó solo.
Una vez antes de que hiciera clic en el buzón de voz, colgó y luego rápidamente marcó de nuevo, pero esta vez obtuvo una respuesta. Charles, ¿qué pasó?, preguntó su abogado, sintiendo la urgencia en su voz. Me echaron del avión. Dijeron que era por razones operativas, pero nadie explicaba qué significaba eso. No hice nada malo, pero aún así me hicieron ir. Fue humillante. Charles explicó con voz tensa por la frustración. Su abogado hizo una pausa por un momento antes de hablar de nuevo. Lo siento, Charles, eso es inaceptable, pero escucha, no hagas nada apresurado. Necesito que esperes fuerte. Me pondré en contacto con la aerolínea ahora mismo y veré qué podemos hacer. Vamos a tomar medidas, lo prometo. Charles sintió una pequeña sensación de alivio. Su abogado no era del tipo que se echa atrás y sabía que si alguien podía arreglar esto, sería él, pero Charles también sabía que esto era más grande que él. No se trataba solo de obtener una disculpa o un reembolso. No podía dejar que lo que había sucedido pasara desapercibido. Se trataba de defenderse a sí mismo y defender a todos los que alguna vez habían sido maltratados o injustamente atacados. Respiró profundamente y se giró hacia la puerta. Un par de miembros de la tripulación de tierra lo estaban mirando, pero nadie dijo nada. Charles estaba empezando a sentir el peso de la situación asentarse en su corazón. Todavía sonaba, pero ahora estaba mezclado con un nuevo sentimiento de resolución. Estaba decidido a hacer las cosas bien sin importar lo difícil que fuera. En el momento en que entró en la terminal, Charles abrió las páginas de redes sociales de la aerolínea. Sabía el poder de Internet. Un solo tuit podía llegar a miles, incluso millones de personas en un instante. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla mientras pensaba qué decir. Quería dejar en claro que no solo se estaba quejando, que no era un problema menor, se trataba de justicia. Escribió un mensaje corto, uno que esperaba que llamara la atención de las personas adecuadas. Me acaban de expulsar de mi vuelo sin ningún motivo. Esto es inaceptable y se siente como discriminación. Me trataron injustamente. Nombre de la aerolínea. Trato injusto de Jack. Presionó enviar y vio cómo se publicaba el tuit. El peso de las palabras se sentía pesado, pero también empoderador. Fue un paso hacia hacer pública la verdad. Charles aún no lo sabía, pero ese tuit cambiaría todo en cuestión de minutos. Charles comenzó a sentir la emoción de su tuit. Ganando terreno, su teléfono vibró incesantemente con notificaciones y antes de que se diera cuenta, su tuit se había vuelto viral, los comentarios llegaron de todas direcciones, algunos de apoyo, otros cuestionando lo que realmente había sucedido y algunos simplemente compartiendo sus propias historias de experiencias similares. Pero no fue solo gente al azar respondiendo, los medios de comunicación comenzaron a recoger la historia. Primero una estación local en Atlanta retuiteó su publicación y luego un importante medio de noticias en Nueva York. La tormenta mediática estaba comenzando y Charles no podía creer lo rápido que había crecido como una bola de nieve. Su abogado estaba en contacto constante dándole actualizaciones e instrucciones, pero Charles no podía dejar de pensar en lo rápido que todo estaba escalando. Su teléfono sonó de nuevo y era el servicio al cliente de la aerolínea. Habían visto su tuit y querían resolver el problema lo antes posible, pero Charles no estaba interesado en una resolución rápida, no se iba a conformar con una disculpa y un cupón de vuelo, no tenía intención de dejar que esto pasara en silencio. Señor Williams, nos disculpamos sinceramente por las molestias, dijo el representante de servicio al cliente, su tono casi robótico. Entendemos su frustración y nos gustaría ofrecerle una compensación por las molestias causadas. Charles podía escuchar la naturaleza guionada de la respuesta y lo frustró. Más no quiero compensación, interrumpió. Quiero saber por qué me sacaron del avión, quiero saber por qué me trataron así, cuál fue por qué me eligieron. Hubo una larga pausa en el otro extremo. Charles prácticamente podía escuchar al representante luchando por una respuesta. Finalmente hablaron de nuevo, pero la explicación fue vaga en el mejor de los casos. Estamos investigando el asunto internamente, señor Williams, no tenemos una comprensión completa de lo que sucedió, pero le aseguramos que lo estamos investigando. Charles estaba furioso, cuanto más hablaban, más parecía que lo estaban ignorando. No estaba interesado en garantías vagas. No estaba interesado en ser tratado como una queja más de un cliente, no se trataba de dinero, se trataba de respeto y justicia.
Ya he tuiteado sobre esto y ahora todo el mundo está mirando. Dijo con la voz cada vez más fría, será mejor que hagas más que investigar, tienes que arreglar esto y no voy a parar hasta obtener algunas respuestas reales. Terminó la llamada y miró su teléfono sintiendo una mezcla de satisfacción y determinación. El tuit había hecho exactamente lo que quería, poner el foco en la aerolínea, pero ahora tenía un nuevo desafío por delante. La atención era solo el comienzo. Sabía que para obtener justicia real tendría que luchar por ella y no se echaría atrás. En las horas siguientes, la reacción contra la aerolínea creció nuevamente. La gente comenzó a compartir sus propias historias de maltrato por parte de los asistentes de vuelo, algunos con experiencias similares, otros con relatos diferentes pero igualmente inquietantes de haber sido atacados injustamente. El hashtag, trato injusto, era tendencia en todo el país. La historia había pasado de ser una frustración personal a una protesta pública, pero Charles aún no había terminado. Sabía que tenía que asegurarse de que la aerolínea sintiera la presión si podía involucrar a suficientes personas. Suficiente público. Escrutinio podía hacer que prestaran atención, realmente prestaran atención, no iba a dejar que se escondieran detrás de vagas disculpas, era hora de subir la temperatura a medida que avanzaba el día, la cobertura de los medios se intensificaba, el tuit de Charles ahora había llegado a las noticias nacionales y las cuentas de redes sociales de la aerolínea se inundaron de comentarios enojados y retweets, los periodistas se acercaron para entrevistas queriendo escuchar la versión de Charles de la historia. Parecía que todos querían saber más, había pasado de ser un simple pasajero descontento a la cara de algo mucho más grande, un símbolo de personas maltratadas y silenciadas, pero con el foco brillando sobre él. Charles sabía que no podía detenerse allí, ahora tenía el impulso y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. La aerolínea podría estar luchando por salvarlas apariencias, pero Charles tenía una carta más para jugar, había hecho su declaración en las redes sociales, pero ahora era él. Momento de llevar las cosas al siguiente nivel, tenía que asegurarse de que entendieran el impacto total de lo que habían hecho. Alrededor de las 5 p.m. Charles recibió otra llamada, esta vez de la oficina corporativa de la aerolínea. El representante del otro lado de la línea sonaba mucho más sincero que la anterior. Señor Williams, gracias por su paciencia. Quiero disculparme nuevamente por la situación. Hemos revisado el incidente y estamos de acuerdo en que el trato que recibió fue inaceptable. Estamos tomando medidas inmediatas. Charles levantó una ceja. ¿Qué tipo de acción? Estamos iniciando una investigación interna sobre las acciones de la tripulación de vuelo. Además, la azafata involucrada, Sara, ha sido suspendida en espera de los resultados de la investigación. Nos comunicaremos con usted pronto para discutir la compensación por su inconveniente. Charles no estaba sorprendido por la noticia. Esperaba que dijeran algo así, pero cuanto más hablaban, más se daba cuenta de que no se trataba de la suspensión o la compensación, se trataba de asegurarse de que la aerolínea sintiera las consecuencias de sus acciones, no solo de entregar algunas millas gratis y esperar que la gente lo olvidara. No quiero compensación. No quiero sus millas, dijo con firmeza. Quiero responsabilidad. Quiero saber por qué sucedió esto y cómo planea prevenirlo en el futuro, y quiero asegurarme de que esto no se descontrole. Bajo la alfombra, como tantas otras historias, hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Entendemos, señor Williams, nos aseguraremos de que la situación se aborde por completo y de que se tomen las medidas adecuadas. Nos comunicaremos con usted dentro de las próximas 24 horas para discutir los próximos pasos. Charles no estaba satisfecho. Sabía que la aerolínea estaba tratando de salvar las apariencias, pero la realidad era que no se trataba solo de él, se trataba de todos los que alguna vez habían sido tratados injustamente. Colgó el teléfono y se reclinó en su silla, todavía procesando todo lo que había sucedido. Estaba claro que su tuit había sacudido las cosas, pero Charles no había terminado, ni mucho menos. A la mañana siguiente, Charles recibió un mensaje que cambiaría todo. Una exazafata se había comunicado con él en privado alegando tener información que expondría aún más sobre las prácticas de la aerolínea. El mensaje era simple, pero sus implicaciones eran enormes. Ya han hecho esto antes, no eres el primero. Charles leyó el mensaje 2 veces, tratando de absorber su significado. Sabía que algo no estaba bien con la forma en que lo trataban, pero ahora parecía que había un patrón de comportamiento. Este no era un incidente aislado, se había topado con él
Algo más grande, algo que la aerolínea no quería que el público supiera. Con esta nueva información, Charles sabía que no podía dar marcha atrás. Ahora la lucha estaba lejos de terminar, de hecho apenas estaba comenzando. Charles se sentó tranquilamente mirando el mensaje por un largo momento. Su mente se aceleró. Ya han hecho esto antes, no eres el primero. Las palabras resonaron en su cabeza, cada una haciendo que la situación se sintiera aún más siniestra. Su instinto fue comunicarse de inmediato con el ex asistente de vuelo que había enviado el mensaje, pero sabía que debía tener cuidado. Esto ya no era solo una pelea personal, se había convertido en algo más grande. Tomó su teléfono y llamó a su abogado. Necesito que escuches esto. Charles dijo tan pronto como respondió la llamada, su voz baja y seria. Después de una rápida explicación del mensaje, se lo envió a su abogado. Hubo un silencio tenso en el otro extremo antes de que su abogado volviera a hablar. Su tono ahora estaba cargado de preocupación. Si lo que estás diciendo es cierto, esto podría ser mucho más grave que un solo acto de discriminación. Podríamos estar lidiando con un problema sistémico en la aerolínea. Necesitamos profundizar. Charles sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No había considerado la posibilidad de que esto no fuera solo un incidente aislado. Si había otras personas como el que habían sido injustamente atacadas o maltratadas, entonces tenía la oportunidad de exponer un problema real. Sintió un fuego reavivar dentro de él. Esto ya no se trataba solo de un tuit, esto se trataba de exponer la verdad. Esa noche Charles organizó una reunión con la ex azafata que se había comunicado. Se conocieron en un café en una parte tranquila de la ciudad. La mujer, cuyo nombre era Lisa, parecía nerviosa, tenía 20 y sus manos se movían inquietas mientras tomaba un sorbo de su café. Estaba claro que había dudado antes de comunicarse, pero ahora que estaba aquí, había una sensación de urgencia en sus ojos. No estaba seguro si debía contactarte al principio. Lisa comenzó, su voz temblorosa, pero después de ver lo que te pasó supe que tenía que hacerlo. El tema es que esta no es la primera vez que algo así sucede. La aerolínea tiene un historial de discriminación contra ciertos pasajeros. No es solo algo aislado para ti y no se trata solo de raza, se trata de ciertas personas que son tratadas de manera diferente por lo que son. Charles se inclinó hacia adelante. Su mente ya estaba procesando lo que ella estaba diciendo. ¿Cómo sabes esto? ¿Qué está pasando realmente? Lisa miró alrededor del café asegurándose de que nadie les prestara atención. Bajó la voz. Yo solía trabajar para la aerolínea, lo he visto de primera mano. Los pasajeros, particularmente las personas de color, a menudo son señaladas por problemas menores que no se aplican a todos. Es como si el personal estuviera entrenado para sospechar de ciertos tipos de pasajeros incluso cuando no hay razón para ello. Charles no podía creer lo que estaba escuchando. Había sospechado que algo no estaba bien, pero escucharlo de alguien que había trabajado allí, alguien que lo había visto de primera mano, lo hizo aún más real. La aerolínea no era solo un negocio, era un sistema que permitía este tipo de trato y eso lo hacía aún más peligroso. He escuchado historias sobre pasajeros que fueron expulsados injustamente de vuelos, sobre personas que fueron tratadas de manera diferente incluso cuando siguieron todas las reglas, pero nadie habla nunca. Todos tienen demasiado miedo de perder sus trabajos. Lisa continuó, y cuando ocurren incidentes como el tuyo, generalmente se barren bajo la alfombra, se disculpan, ofrecen una compensación y esperan que la gente lo olvide, pero esta vez creo que es diferente. Charles se sentó tratando de procesar todo lo que Lisa le acababa de decir. Las piezas estaban comenzando a encajar. No se trataba solo de su propia experiencia, se trataba de las experiencias de tantos otros que habían sido maltratados y silenciados. No podía dejarlo pasar, no podía ser solo otra persona que se fue después de recibir una disculpa a medias y un vale. Necesito que me ayudes a exponer esto. Charles dijo con voz firme que debemos asegurarnos de que esto no vuelve a suceder y debemos asegurarnos de que la gente sepa lo que realmente está pasando. Si estás dispuesto, quiero que seas parte de esto. Habla, testifica lo que sea necesario. Lisa dudó por un momento, sus ojos se movían nerviosamente por el café, pero después de unos segundos asintió. Lo haré. He visto demasiado para permanecer en silencio por más tiempo. Los dos se sentaron en silencio por un momento. Ambos se dieron cuenta de que estaban a punto de asumir algo mucho más grande de lo que inicialmente habían imaginado. Charles sabía que habría consecuencias. Siempre las sabía cuando se enfrentó a algo tan poderoso como una aerolínea, pero también sabía que esto era lo correcto que hacer. No iba a detenerse hasta que la verdad saliera a la luz. Los siguientes días se sintieron como un torbellino. Charles y Lisa trabajaron rápidamente para reunir evidencia, hablando en voz baja y manteniendo sus planes ajustados. Sabían que tenían que moverse con cuidado.
la aerolínea no era ajena a la atención de los medios y si eran demasiado obvios, se arriesgaban a que los cerraran antes de comenzar. Lisa ayudó a Charles a obtener acceso a algunos documentos internos que revelaron un patrón preocupante, correos electrónicos y memorandos sobre quejas de pasajeros que habían sido retirados injustamente de los vuelos, muchos de ellos negros o personas de color. Todo estaba allí, en blanco y negro. La aerolínea había estado lidiando silenciosamente con estas quejas, pero nunca hubo un seguimiento real. Los informes se archivaron ocultos a la vista del público. Charles sabía que tenían que actuar rápido. Cuanto más esperaran, más tiempo tendría la aerolínea para encubrir la verdad. Llamó a su abogado nuevamente, esta vez con más urgencia. Tenemos la prueba, dijo que necesitamos hacerlo público, pero debemos estar preparados si hacemos esto, no hay vuelta atrás. El abogado estuvo de acuerdo, lo haremos. Charles organizó una conferencia de prensa y comenzó a comunicarse con otras víctimas. Los medios ya están interesados en su historia, pero debemos asegurarnos de que tenemos todos los hechos correctos. No queremos cometer ningún error. Charles ya no tenía miedo de la reacción. De hecho, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo mucho que esto significaba no solo para él, sino para todas las personas que habían sido perjudicadas por la aerolínea. Se había convertido en el rostro de algo mucho más grande que un solo incidente y ahora era el momento de asegurarse de que su voz y las voces de los demás se escucharan. En los próximos días, Charles y Lisa se comunicaron con personas que tenían historias similares para compartir. Algunos de ellos eran pasajeros que habían sido retirados de los vuelos en circunstancias cuestionables. Otros eran ex empleados que habían presenciado o incluso participado en las prácticas discriminatorias. Uno por uno, se presentaron, cada uno de ellos compartiendo sus propias experiencias dolorosas, agregando piezas a un rompecabezas que comenzaba a parecerse cada vez más a un patrón deliberado de abuso. Charles tenía la sensación de que esto iba a ser más grande de lo que jamás había imaginado, pero estaba listo. Estaba cansado de estar callado, cansado de ser ignorado y ahora estaba más decidido que nunca a llevar esto a cabo. La conferencia de prensa se programó para el lunes siguiente, solo unos días después de que habían reunido todas las pruebas. Charles sintió un nudo en el estómago a medida que se acercaba el día. Había estado nervioso por pararse frente a los periodistas antes, pero ahora esto era diferente, esto no era solo sobre él. Estaba a punto de defender a todos los que alguna vez habían sido maltratados por la aerolínea y ese pensamiento le dio el coraje que necesitaba para superar su miedo. Cuando finalmente llegó el día, la sala estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Charles estaba de pie al frente flanqueado por Lisa y algunos de los otros pasajeros que habían aceptado compartir sus historias. El aire estaba denso por la anticipación. Charles podía sentir que su corazón se aceleraba, pero sabía que era hora de subir al podio. Se aclaró la garganta y comenzó a decir gracias a todos por estar aquí hoy. Lo que estoy a punto de contarles no es solo mi historia, es la historia de innumerables personas que han sido maltratadas, apartadas y silenciadas por esta aerolínea. Estoy aquí hoy no solo por mí, sino por todos ellos. Mientras Charles hablaba, podía sentir el peso del momento. Sus palabras eran firmes pero llenas de la pasión y la determinación que se habían estado acumulando. En su interior, durante días, no solo quería exponer a la aerolínea, quería asegurarse de que pagaran por lo que habían hecho. Habló de su experiencia sobre cómo lo habían sacado injustamente de su asiento sin explicación, pero también habló del panorama general, el patrón de comportamiento discriminatorio que se había permitido que persistiera silenciosamente durante demasiado tiempo mientras hablaba. Lisa compartió su propia historia detallando las prácticas internas que había presenciado mientras trabajaba para la aerolínea. Habló de cómo se había instruido a los empleados para que se centraran en ciertos pasajeros, denunciaran infracciones menores y se aseguraran de que esos pasajeros no agitaran el barco. No se trataba solo de unos pocos individuos rebeldes, este era un problema sistémico que se había permitido que supurara bajo la superficie. La sala estaba en silencio mientras hablaban, los periodistas tomaban notas, las cámaras destellaban. Charles podía ver la conmoción en sus rostros, pero no era solo sorpresa, era ira. La gente había estado haciendo la vista gorda ante esto durante años, pero ahora la verdad estaba a la vista de todos, no se podía negar. Cuando terminó la conferencia de prensa, Charles sintió una sensación de alivio, la verdad finalmente estaba ahí, pero sabía que esto era solo el comienzo.
La verdadera batalla acababa de comenzar. La aerolínea haría todo lo que estuviera en su poder para encubrir el daño y hacer girar la historia a su favor, pero Charles no los iba a dejar, estaba en esto para el largo plazo y estaba listo para asumir lo que viniera después. Las consecuencias de la conferencia de prensa fueron rápidas y los efectos fueron inmediatos en cuestión de horas. El equipo de relaciones públicas de la aerolínea se apresuró a emitir una declaración, pero estaba claro por sus palabras que estaban tratando de restar importancia a la situación. Lamentamos el malentendido reciente y estamos comprometidos a resolver este asunto. Nuestro objetivo es brindarles a todos los pasajeros la mejor experiencia posible. La declaración se leyó ignorando por completo los problemas más profundos que Charles había revelado. No pasó mucho tiempo para que las redes sociales se dieran cuenta de la débil respuesta de la aerolínea. Los hashtags como discriminación expuesta y falla de la aerolínea comenzaron a ser tendencia a medida que miles de personas en línea compartieron sus opiniones sobre lo que acababan de enterarse. La aerolínea intentó apagar algunos incendios, pero estaba claro que sus intentos fueron poco entusiastas en el mejor de los casos. La gente no estaba comprando la narrativa que estaban tratando de vender, sin embargo, Charles no estaba cediendo. La cobertura de los medios todavía estaba creciendo y la indignación del público crecía cada hora. Los medios de comunicación estaban publicando historias de seguimiento que profundizaban en las prácticas de la aerolínea y se comunicaban con incluso más ex empleados y pasajeros que habían sido maltratados. Algunos ya se habían presentado por su cuenta, otros ahora se comunicaban directamente con Charles, ansiosos por compartir sus historias. Cada nuevo relato pintaba un panorama más oscuro de las operaciones de la aerolínea a medida que pasaban las semanas, los intentos de la aerolínea por calmar la tormenta se volvieron más desesperados. Publicaron otra declaración afirmando que habían vuelto a capacitar a su personal, pero esto solo provocó más indignación. El público no estaba satisfecho con vagas promesas de reforma. Querían rendición de cuentas. La gente comenzó a exigir que la aerolínea despidiera a los empleados involucrados y tomara medidas reales para prevenir incidentes futuros. Charles y su equipo mantuvieron la presión. Concertaron entrevistas con las principales cadenas, dieron declaraciones a los periódicos y presionaron para una investigación completa. Se hizo evidente que el público no iba a dejar que las aerolíneas barrer esto bajo la alfombra, más denunciantes se presentaron y la evidencia siguió acumulándose. La lucha de Charles se había convertido en una conversación nacional sobre la responsabilidad corporativa y la discriminación en la industria de las aerolíneas. En un momento, Charles recibió una llamada telefónica de un periodista destacado que había estado cubriendo la historia. «Te respaldamos». El periodista dijo que esto es enorme. La gente está llamando a un boicot. Se habla de una audiencia del Congreso sobre las prácticas de las aerolíneas. Tienes el poder de poner a esta empresa de rodillas. El pensamiento hizo que Charles se detuviera por un momento. Nunca había imaginado que sus acciones llevarían a algo como esto. Al principio, solo quería respuestas para sí mismo. Nunca había soñado que sería parte de algo mucho más grande, pero ahora, cuando escuchó las palabras del periodista, se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar, en todo caso, recién estaba comenzando, pero incluso con todo el apoyo y el impulso creciente, Charles sabía que aún necesitaban más. La aerolínea era poderosa y no iban a renunciar a sus ganancias sin luchar. Charles tuvo que encontrar una manera de asegurarse de que no pudieran escapar de las consecuencias. No se trataba solo de hacer ruido, se trataba de asegurar un verdadero éxito. Cambio duradero. Entonces, justo cuando las cosas empezaban a calentarse, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Respondió vacilante y la voz del otro lado le resultó familiar, la voz de Sarah, la azafata que lo había echado del avión ese día. Señor Williams, soy Sarah, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito que me escuches, dijo su voz suave, casi suplicante. Charles no sabía qué pensar, lo último que esperaba era que Sarah se comunicara con él después de todo lo que había sucedido, después de todas las acusaciones. ¿Por qué lo contactaría ahora? ¿Estaba tratando de salvarse? Estoy escuchando, dijo Charles con tono cauteloso. Solo quería decir que lo siento. Sarah dijo que hubo una larga pausa. No estaba de acuerdo con lo que pasó ese día, pero no sentí que tuviera otra opción. Me presionaron y tenía miedo de perder mi trabajo. Charles sintió una ola de incredulidad invadirlo. Ella se estaba disculpando después de todo lo que había sucedido.
Había escuchado historias sobre empleados obligados a seguir órdenes, pero esta era la primera vez que alguien se lo admitía. Fue un momento extraño. Su ira no se desvaneció, pero había algo humanizador en la admisión. No espero que me perdones, pero solo quería que supieras que no estoy orgullosa de lo que hice. Ella continuó. Ya no quiero ser parte de ese sistema. Solo quería decirte que hubo un breve silencio antes de que Charles volviera a hablar. No sé qué decir, pero aprecio que te hayas comunicado. Cuando colgó el teléfono, Charles no pudo evitar sentir una sensación de cierre. La disculpa no borró lo que había sucedido, pero fue el primer reconocimiento real del error que se había cometido. Fue un pequeño paso, pero era algo y con eso Charles supo que no podía detenerse ahora. La lucha no había terminado, pero tenía más combustible que nunca para seguir adelante. La aerolínea lo había subestimado pensando que podían silenciar su voz. Estaban equivocados y ahora tenía el apoyo, la verdad y el impulso para llevar esto hasta el final. La historia de Charles y la aerolínea se había vuelto imposible de ignorar. Todos los días, nuevos acontecimientos aparecían en los titulares y la opinión pública se estaba volviendo contra la compañía más rápido de lo que nadie podría haber predicho, pero a pesar de la creciente presión, los ejecutivos de la aerolínea todavía estaban tratando de dar un giro a la narrativa. Emitieron más declaraciones prometiendo reformas y afirmando que estaban comprometidos con una mejor capacitación para su personal, pero era demasiado poco y demasiado tarde. El público había visto la responsabilidad social en su historia. La gente no estaba satisfecha con promesas vacías, querían acción. Charles sabía que la batalla estaba lejos de terminar y con cada día que pasaba, las apuestas aumentaban. Ya no se trataba solo de su propia experiencia. Se trataba de asegurarse de que la aerolínea pagara por sus problemas sistémicos. Si la compañía iba a cambiar, necesitaba rendir cuentas no solo en el tribunal de la opinión pública sino en los tribunales de justicia. Charles y su abogado comenzaron a preparar una demanda por pérdidas. Ahora tenían pruebas suficientes para llevar las cosas al siguiente nivel, pero justo cuando estaban listos para presentar la demanda, se les presentó otro giro inesperado. Una mañana, Charles recibió un correo electrónico de una fuente anónima que decía ser un ex empleado de alto nivel de la aerolínea. El asunto era simple: tienes que ver esto. El correo electrónico contenía un archivo adjunto. Una serie de correos electrónicos entre gerentes superiores y miembros de la tripulación de vuelo que discutían estrategias sobre cómo manejar pasajeros difíciles. Cuando Charles leyó los mensajes, se le hundió el estómago. No solo estaban hablando de pasajeros difíciles, estaban discutiendo específicamente cómo manejar a los pasajeros de color. Los correos electrónicos detallaban métodos para lidiar con lo que llamaban clientes problemáticos y daban instrucciones de estar más alerta cuando ciertas personas abordaran vuelos. El lenguaje estaba codificado, pero el significado era claro. Era racismo sistémico disfrazado de protocolo de servicio al cliente. Charles sintió que se le helaba la sangre. Esta era la prueba irrefutable que había estado buscando. No fueron solo unos pocos incidentes aislados, esta era una práctica de toda la compañía que se había permitido persistir durante años. Reenvió los correos electrónicos a su abogado e inmediatamente comenzaron a trabajar en su estrategia legal. El plan era hacer pública esta información, pero necesitaban ser estratégicos al respecto. Si iban demasiado rápido, se arriesgaban a darle a la aerolínea la oportunidad de enterrar la historia. Charles quería que el mundo viera la verdad, cada detalle, cada documento. Sabía el poder de la opinión pública, pero también sabía que los tribunales serían el campo de batalla final en los próximos días. Charles y su equipo organizaron una conferencia de prensa para publicar los correos electrónicos. Estaban listos para revelar toda esta operación. Los medios ya estaban siguiendo la historia de cerca y ahora tenían la evidencia para respaldarla. La noche antes de la conferencia, Charles apenas dormía, su mente corría con pensamientos de lo que estaba a punto de desarrollarse. Sabía que la presión aumentaba, pero también estaba más seguro que nunca de que esto era lo correcto. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de cada pasajero que había sido tratado injustamente por esta aerolínea y de cada empleado que se había visto obligado a encubrir la verdad el día de la conferencia. En la conferencia de prensa llegó y mientras Charles se paraba frente al podio podía sentir el peso del momento presionándolo, las cámaras destellan,
Los reporteros esperan ansiosamente su oportunidad de hacer preguntas y Charles respiró profundamente antes de hablar. Gracias a todos por venir, comenzó con voz firme pero llena de convicción. Lo que estoy a punto de mostrarles no se trata solo de un incidente en un vuelo, esta es la realidad que muchas personas enfrentan todos los días cuando vuelan. Con esta aerolínea lo que están a punto de ver son documentos internos que revelan un patrón preocupante de discriminación racial dentro de la compañía. Estos son correos electrónicos que se intercambiaron entre empleados de alto nivel y miembros de la tripulación de vuelo discutiendo cómo atacar y maltratar a ciertos pasajeros en función del color de su piel. La sala quedó en silencio. Charles pudo ver a los reporteros intercambiar miradas. Sus rostros eran una mezcla de incredulidad y conmoción. Abrió el primer correo electrónico en la pantalla detrás de él y la sala colectivamente jadeó mientras leían los mensajes por sí mismos. Los correos electrónicos pintaban una imagen de una aerolínea que había maltratado sistemáticamente a los pasajeros de color. Había instrucciones para perfilar y examinar a ciertos pasajeros más de cerca, para hacerlos sentir incómodos, y Charles hizo una pausa por un momento para dejar que el peso del correo electrónico se hundiera. Los periodistas tomaban notas furiosamente y las cámaras estaban grabando. La historia ya no se trataba solo de su experiencia personal, se trataba de un problema sistémico que afectó a cientos, tal vez miles de pasajeros a lo largo de los años. No se trata solo de unos pocos empleados rebeldes que toman malas decisiones. Charles continuó con su voz alzándose por la emoción. Este es un sistema completo que está diseñado para hacer que las personas se sientan inseguras y no bienvenidas y tiene que detenerse. No se trata solo de mí. Se trata de todas las personas que han sido tratadas injustamente y que, como yo, tenían demasiado miedo de hablar. Hemos sido silenciados durante demasiado tiempo. La sala estalló en preguntas, pero Charles estaba decidido. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no solo estaba luchando por su propia dignidad. Estaba luchando por la dignidad de todos los que habían sido tratados de esta manera y por las personas que seguirían siendo maltratadas a menos que algo cambiara. Cuando terminó la conferencia de prensa y los periodistas, Charles se sintió victorioso. Este era el momento en que la verdad había sido expuesta. Él había contraatacado y ahora dependía del mundo ver si la aerolínea finalmente rendiría cuentas, pero Charles sabía que la lucha no había terminado. La aerolínea intentaría desacreditarlo. Intentaría culpar a los pocos empleados que estuvieron involucrados, pero él estaba listo. No iba a dar marcha atrás sin importar lo que el público había visto. La verdad ahora era el momento de que la aerolínea enfrentara las consecuencias. Los días siguientes fueron un borrón de cobertura mediática, indignación pública y maniobras legales. Charles se encontró constantemente frente a las cámaras respondiendo preguntas, dando entrevistas y manteniéndose firme como la cara de un movimiento. La ira del público era palpable y la presión sobre la aerolínea estaba llegando a un punto de ebullición. Las personas que habían estado en silencio durante años finalmente estaban hablando, compartiendo sus propias historias de haber sido maltratados o injustamente atacados por la aerolínea. Era como si una presa se hubiera roto y la avalancha de quejas y acusaciones parecía imparable. Los principales ejecutivos de la aerolínea estaban tratando desesperadamente de controlar la narrativa, pero estaban luchando. Emitieron otra disculpa, esta vez prometiendo reestructurar sus políticas y ofrecer capacitación de sensibilidad a sus empleados, pero Charles no se dejó engañar. Había visto suficiente para saber que estos no eran solo incidentes aislados, eran parte de un problema más grande y profundamente arraigado. Unos pocos cambios de política y algunas promesas vagas no serían suficientes para borrar el daño que causaron. Charles tenía un objetivo ahora: la rendición de cuentas. No estaba interesado en garantías vagas o disculpas a medias. Quería que la aerolínea enfrentara las consecuencias de sus acciones y no iba a dejar que se salieran con la suya. Sabía que la batalla legal recién comenzaba. Su abogado ya había presentado la demanda inicial y ahora era el momento de comenzar a reunir aún más caso, pero la defensa todavía tenía una última arma. Las aerolíneas intentan desacreditar todo el caso como un truco de relaciones públicas. El abogado de Charles dio un paso al frente para dar el argumento final. Se mantuvo erguido, su voz firme, y comenzó con una declaración simple pero poderosa: este caso es más que solo las acciones de un asistente de vuelo. Se trata de las acciones de toda una corporación que durante años fomentó un ambiente de perfilación racial y discriminación. Se trata de la verdad que el acusado ha tratado de ocultar con sus declaraciones, sus distracciones y sus negaciones, pero la verdad ahora está frente a usted y es innegable. Continuó contando las piezas clave de evidencia, enfatizando la consistencia de los testimonios de ex empleados y pasajeros que habían sido tratados injustamente.
Destacó los documentos internos condenatorios que muestran las prácticas sistémicas de perfilación de la aerolínea y le recordó al jurado que el denunciante había arriesgado todo para presentarse con la verdad. Este no es un caso de un mal vuelo, es un caso de años de acciones dañinas deliberadas tomadas contra personas simplemente por el color de su piel. Dijo, y este es un caso que exige rendición de cuentas. Mientras Charles se sentaba en la sala del tribunal escuchando a su abogado, se dio cuenta de que la lucha había llegado a un punto sin retorno. Su viaje desde el momento en que fue sacado del avión lo había traído aquí defendiendo la justicia para todos los que alguna vez habían sido agraviados, para todos los que habían sido silenciados, y ahora estaba en manos del jurado. Cuando el abogado defensor dio sus argumentos finales, se sintió como un intento final de salvar la dignidad que le quedaba a la aerolínea. Argumentaron que la aerolínea había actuado rápidamente para abordar la situación, por lo que suspendió al asistente de vuelo y prometió reformas, pero no pudieron negar el peso de la evidencia o la protesta pública. El jurado pudo verlo. Las acciones de la aerolínea no fueron solo un accidente, fueron el resultado de una cultura arraigada de discriminación. El jurado deliberó por poco menos de 2 días. Cuando finalmente regresaron a la sala del tribunal, la tensión era insoportable. Charles podía sentir su corazón acelerado mientras el capataz se levantaba y leía el veredicto en voz alta. Encontramos al acusado XY Airlines culpable de discriminación racial sistemática. Por la presente se ordena a la aerolínea pagar multas punitivas, daños y someterse a una revisión independiente de sus políticas y prácticas, incluida la capacitación obligatoria de sensibilidad para todos los empleados en todos los niveles. La sala estalló en una mezcla de jadeos y aplausos. Charles sintió una ola de alivio que lo invadió, pero también sabía que esto era solo una parte de la batalla. La victoria en la corte fue monumental, pero la lucha por el cambio estaba en curso. El veredicto no fue solo una victoria para él, fue una victoria para cada persona que había sido maltratada, para cada pasajero que había sido injustamente atacado, para cada empleado que había presenciado la injusticia pero tenía demasiado miedo de hablar. En los días posteriores al veredicto, los medios continuaron cubriendo las consecuencias del juicio. La aerolínea, aturdida por la pérdida, emitió una disculpa pública prometiendo implementar las recomendaciones de la Corte y hacer cambios significativos en sus políticas, pero muchos críticos eran escépticos. Sabían que el verdadero cambio no podía forzarse a través de una declaración o algunas reformas, tenía que venir desde adentro. Charles, aunque no estaba preocupado por las palabras de la aerolínea, había logrado su objetivo. La verdad había sido expuesta y el público había visto el alcance de la mala conducta que la aerolínea ahora se veía obligada a enfrentar. Las consecuencias de sus acciones, y eso solo fue una victoria, pero Charles también sabía que el trabajo no estaba hecho. No habría fin a la lucha hasta que se hubiera logrado un cambio real y duradero en toda la industria. No iba a ceder. No ahora. Unos meses después, Charles fue invitado a hablar en una importante conferencia de derechos civiles. Se paró frente a una audiencia repleta compartiendo su viaje desde el momento en que fue expulsado de ese vuelo hasta la sala del tribunal donde se había enfrentado a un gigante corporativo. Habló no solo de sus propias experiencias sino del poder colectivo de aquellos que se unen para exigir justicia. Esta victoria no es solo mía, dijo, que es nuestra, es la victoria de cada persona que alguna vez ha sido tratada injustamente, de cada persona que ha sido silenciada e ignorada. Esto es lo que pasa cuando nos negamos a quedarnos callados, cuando nos negamos a aceptar el status quo. La sala estalló en aplausos y en ese momento Charles supo que su lucha había valido la pena. El movimiento que había iniciado no había terminado, solo estaba comenzando, y mientras la multitud se ponía de pie y aplaudía, Charles sintió una sensación de paz. Había luchado por la justicia, había luchado por el cambio y había ganado. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de presionar el botón me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.